Terrible lo que ha sucedido, pero claro, eso nos plantea una situación que también tenemos que abordar. ¿Debería o no masificarse el uso de armas para la población civil honesta, evidentemente, que de manera regulada pueda portar armas? ¿O acaso eso sería un riesgo mayor porque podría convertir la ley del plomo en lo común en nuestras calles? ¿Y qué podemos esperar del caso que acabamos de ver? ¿Es justa o no la situación que está atravesando este empresario de Villa El Salvador? Vamos a hablar del tema con Noam López. Él es especialista en ciencia política y gobierno, con particularidad en el análisis estratégico en la lucha contra la criminalidad y además investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo estás, Noam? Buenas tardes. Buenas tardes, Martín. Gracias. Bueno, acabamos de repasar brevemente el caso de este empresario de Villa El Salvador y claro, uno en lo inmediato se solidariza con su situación. Es decir, él está en su local, un delincuente ingresa, amenaza a su esposa, amenaza a su hijo y lo amenaza a él. En principio, en esas circunstancias, uno en lo inmediato dice, esto es legítima defensa. Pero claro, hay otros aspectos acá. Escuchamos al abogado en el reportaje señalando, aparentemente no hay proporcionalidad. Luego también se ha filtrado la información que este empresario no tenía permiso para portar armas. Entonces, en medio de una situación de la que vamos a hablar en detalle porque hay varios aspectos que abordar, pero en principio, en general, ¿te parece un caso de legítima defensa? Sí, creo que configura el temor o la posible agresión que este señor imprime en el niño y la esposa. Podría haber sido su familiar más cercano, un amigo cercano o no, pero está en un entorno, un espacio cerrado, una propiedad privada y amenaza, ¿no? Amenaza de muerte a ambos y sale el vecino, el dueño, el propietario, el señor Chávez, a defenderse, ¿no? A defender, incluso que podrían el señor, el potencial victimario que ya ha fallecido, atacarlo, ¿no? Entonces, sí, configura. Ahora, como escuchábamos de la nota, parece que el delincuente, que sí ingresó con ánimo de robar, lo hacía con un cuchillo, con un arma punzocortante. Pero claro, yo entiendo que en medio de una situación de estrés como la de un robo, el agredido no está para determinar si es que el que lo está asaltando tiene o no tiene un arma de fuego, porque tenía la mano dentro del bolsillo, o si resulta en inminente peligro para su familia o no, y por tanto una reacción, acaso como la de usar un arma frente a un delincuente sin un arma de fuego, podría entenderse. Sí, yo creo que ingresar a un espacio de evaluar la proporcionalidad de si tenía o no un arma, o era algo punzocortante, o era un arma de fuego, o qué tipo de arma de fuego era, podría probablemente determinarse con la evaluación forense, ¿no? La evidencia forense permitirá identificar con todos los elementos, más allá del video que tenemos, las declaraciones, los que estuvieron alrededor, probablemente testigos fuera, conocer con mayor certeza el hecho. Pero lo que sí es un elemento a tomar en cuenta la proporcionalidad todavía para un proceso de este tipo, considerando que incluso si un asaltante tiene una piedra a 2 metros de distancia de ti, si te la lanzas te mata. Una piedra o un cuchillo a un par de metros es tan letal como una bala. Sí, sí, totalmente. Así que en este caso, el hecho de que haya usado lo que tenía más a la mano, probablemente el vecino, porque pasan segundos y era el arma, pues no necesariamente aplica que tendría que atravesar un proceso penal de homicidio culposo, ¿no? Por el hecho de usar su arma, ¿no? Usualmente, si tiene licencia y está configurada para su uso personal, pues podría muy bien usarla en cualquier contexto. En el caso no tuviera licencia para portar armas, porque ese es un delito aparte. Ese delito está al margen de si de la investigación por homicidio culposo, digamos, que se va a desarrollar, ¿verdad? ¿O puede uno incidir en el otro? En este caso hablamos de agresión ilegítima y la necesidad de defenderse. Luego viene la proporcionalidad de la respuesta. Aquí eventualmente los administradores de justicia evaluarán si el vecino actúa de manera razonable. En lo particular creo que, como lo ha manifestado la Defensoría del Pueblo y los altos mandos policiales en las últimas horas, sí configura una
una legítima defensa porque el foráneo, ¿no? Un tercero, ingresa a un espacio cerrado, privado, Sí. Amenaza de muerte y les imprime agresión, Sí. ¿no? Los hace arrodillarse, los hace echarse al piso. Sí, al margen de eso, que me queda claro y lo comparto, el portar un arma sin licencia, eso ameritaría, digamos, una proceso investigación aparte. Eso tiene una sanción aparte. Correcto, sí. Ahora, empezaba presentándote, planteando el escenario en el que se facilite para los ciudadanos de bien el uso de armas de fuego. ¿Tú crees que esa circunstancia puede disminuir el nivel de inseguridad de nuestras calles o al contrario lo puede acrecentar? Si es que hay más armas en las calles en manos de gente que las tramite legalmente. Yo creo que estamos atravesando un tiempo en el cual el ciudadano, el vecino, está viviendo experiencias de victimización. Si uno compara encuestas o hace uso de indicadores administrativos principalmente, probablemente encuentre algún tipo de concentración en algunas ciudades o regiones y eso hace que busque maneras de defenderse. La seguridad privada ha llegado un poco para quedarse en una situación en la cual las instituciones que garantizan la prevención y el control del delito, pues digamos, en algunos espacios no tienen mucha presencia o calidad de servicio y eso hace que los ciudadanos busquen una manera como la de adquirir un arma. Yo no considero que esa sea la vía, creo que eso podría repercutir en una ola de violencia adicional a la que vivimos. Eso está muy vinculado al mercado de armas, sí, ¿no? Está muy vinculado al mercado de municiones. Creo más bien que hay que pensar como sociedad civil, como universidad, como instituciones estatales, en cómo no llegar a una situación en la cual la compra de armas se vuelva muy frecuente. Eso creo que es muy importante. Es muy difícil adquirir un arma por el canal regular en Perú, es decir, sacando tu permiso en Discamec, ¿no? O Sucamec. Haciendo los controles psicológicos correspondientes, digamos. ¿Es muy complejo el portar un arma con licencia en Perú o no? Pues yo no diría que complejo, yo diría que es un proceso que se mantiene de manera estándar en los países menos de América Latina, ¿no? Mi problema no iría más por el hecho de obtenerlo de manera legal, con todos los exámenes habidos y por haber, y con las tasas y los pagos que hay que hacer, sino que más bien obtenerlo de manera informal o ilegal, ¿no? Y yo creo que ese es un problema que es desafiante para nuestro contexto y que si correlacionamos presencia de armas con homicidios, pues los coeficientes salen bastante altos. En lugares donde no hay muchas armas habrá menos homicidios, de cualquier índole. Sin embargo, aquí hay una estadística más que interesante. Es cierto que el país con más armas por cada 100 habitantes en el mundo es Estados Unidos. De hecho, se calcula que hay 120 armas por cada 100 habitantes. O sea, hay más armas en Estados Unidos que estadounidenses. El siguiente país en el ranking mundial tiene por cada 100 habitantes 50 y tantas armas. Hablamos de Yemen, que es un país en permanente conflicto, ¿no? Y entonces uno podría entenderlo de esa manera. Pero de ahí en adelante, en el top 10, digamos, de los países con más armas por cada 100 habitantes en el mundo, hay varias naciones bastante pacíficas. Tenemos a Canadá, 35 armas por cada 100 habitantes, Uruguay el mismo número, Finlandia, Islandia, digamos, donde los niveles de criminalidad son bastante bajos. Entonces, ¿necesariamente el número de armas en las calles se condice con la delincuencia en las mismas? Probablemente no. ¿Hay relación directa entre ambas? En algunos países parece ser disuasivo. En otros, como Estados Unidos, aparentemente no, por las noticias que vemos permanentemente de tiroteos. Entonces, ¿qué relación hay entre una y otra? Creo que planteas una buena interrogante usando un indicador y yo hablaba de correlación, no de causalidad. No quiere decir que donde haya más armas vamos a tener más violencia o más crimen urbano. Lo que estoy diciendo es que el modelo explicativo de la criminalidad y que termina en violencia letal tendrá en cuenta
como uno de sus factores la presencia de armas. Pero también existirán otros factores. La presencia de factores estructurales del tipo de poca presencia estatal o poca calidad de servicios. La cultura de la normalización de la agresión o la violencia será uno de ellos. La ausencia de instituciones que garanticen la prevención y el control de la seguridad, también alguno de ellos. La legitimidad o deslegitimidad de los sistemas de justicia, también. Todo eso se valora, todo eso ingresa dentro de un modelo multicausal. Las armas son, sin duda alguna, un elemento más. Por eso te hablaba de una correlación, pero no necesariamente de una causalidad. Y has tocado dos casos extremos, porque son los atípicos dentro de la estadística. Pero si uno ingresa dentro de lo que sería lo más común o más frecuente, sí, podrías encontrar ahí una moda más frecuente. Sí, bueno, es un tema de mucho debate, tiene varias aristas. Quienes abogan por el uso de armas civiles señalan que un ciudadano de bien, ¿no?, si tú le prohíbes comprar un arma, lo dejas indefenso ante un delincuente que, como bien señalas tú, siempre va a conseguir un arma en el mercado negro. Y al contrario, hay quienes señalan, si la población civil se arma, como los honestos somos más, un delincuente lo pensará más de 2 veces si es que quiere atacar a alguien, dado que podría sentir que pone su propia vida en riesgo. Pero por otro lado, y ya con esto para terminar, cuando se habla de armar, por ejemplo, a los serenazgos, ¿no?, así sea con armas no letales, se señala que si la mayoría de la población viene armada, el delincuente no lo pensará 2 veces para disparar, dado que siente que siempre estará en riesgo de morir ante un atraco, así que prefiere matar primero y robar después. No sé si ese puede ser también un estímulo para la agresión de los delincuentes y hacerlos más avesados. Sí, usaría armas menos letales, ¿no? Porque como usaste el ejemplo hace un momento, una piedra podría acabar con tu vida también, si te lo tiraran con 2 metros de distancia. Entonces, aquí para las armas hay que tener un entrenamiento y quienes deben de usarla, pues al menos institucionalmente, dentro del Estado son las Fuerzas Armadas y la Policía. Ajá. Hay un debate todavía para el caso de los serenos. Imagínate, ¿no? Uno se forma como policía 5 años o 3 para usar un arma, y los serenos no tienen mucho tiempo de adiestramiento. Entonces eso también coloca como un desafiante más dentro del debate de si policía comunitaria puede usar armas. O sea, de hecho, la idea de policía comunitaria es que sea cercana a la comunidad y que forme lazos con ella y que busque prevenir de alguna manera u otra o disuadir el delito, ¿no? Muchas gracias, Don, por habernos dado estos minutos. Ha sido importante escucharte, un especialista en la materia, además, sobre un tema que el caso del empresario en Villa El Salvador está poniendo sobre el tapete, ¿no? Cuando los civiles pueden usar armas y dada la situación de indefensión en la que muchos nos sentimos frente a la autoridad que debería resguardar la seguridad de todos, aparenta ser el llevar armas una alternativa que se pone a debate, ¿no? El que se facilite para la ciudadanía, el que puedan portar ellas. Y en el debate saldrá si es conveniente o no en una sociedad como la peruana que así sea. Gracias nuevamente. Gracias, Martín. Hay un dato interesante a propósito de esto de portar armas, no sin yo ser especialista en absoluto, pero me llama la atención que al menos aparenta esto ser más, o aparentaba ser más común a mediados del siglo pasado. De hecho, nuestro único oro olímpico, año 1948, que corresponde a Edwin Vázquez, fue por tiro. Y de las 3 medallas de plata que tenemos en las Olimpiadas, una en el 88 por vóley, pero las otras 2 fueron por tiro también, ¿no? Pancho Boza y Juan Guía, me estaba olvidando, ¿no? Año 84 y 92. Entonces, hubo una tradición en nuestro país, al menos deportivamente, pero se veía con más naturalidad de lo que ahora, que los civiles de bien porten armas.